¿Por qué se resalta tanto el daño que hacen los asesinos en serie, pero no los crímenes de guerra de soldados, cuando a veces estos son mucho más atroces? Voy a tenerme que ir, bueno, a ver. El soldado tiene por objetivo ganar una guerra. Con los años, con el avance de la moral humana, les hemos puesto limitaciones, hemos creado reglas para la guerra para que no fuera tan brutal como lo era en el pasado. Pero un soldado está justificado de alguna manera social, política, económicamente incluso, ¿no? Y sin embargo aunque ya, por supuesto, enjuiciamos a criminales de guerra, afortunadamente, y quiero recordar que en Vietnam, por lo menos en algunos casos, como el del teniente McCalley, se llevó a cabo un juicio por un crimen cometido en la guerra. El asesino en serie es otra cosa. El asesino en serie, primero que nada, actúa dentro de la sociedad. No actúa en nombre de la sociedad, fuera de la sociedad, sino actúa dentro de la sociedad y actúa por sus motivaciones únicas y exclusivamente personales. No hay país que no tenga una fuerza que lo defienda o que represente, que sea el uso legítimo de la fuerza por parte de ese país, por parte del Estado, por parte del gobierno, por parte de la colectividad que nombra a alguien para que haga ese trabajo sucio. Es muy distinto. Y finalmente, el depredador dentro de su propia sociedad es excepcional. Es excepcional. Los casos de... Si tú te metes... Yo he dedicado parte de mi vida a estudiar temas de true crime, de crímenes verdaderos, de delitos reales, sobre todo de asesinos en serie, y te das cuenta cómo rápidamente agotas los asesinos en serie en una sociedad. Entonces, para seguir estudiando asesinos en serie, pues te vas a los rusos, o a los chinos, o a los de Singapur, o a los de Guatemala, o a los de El Salvador, pero sigue siendo terriblemente excepcional, mientras que la barbarie en la guerra pues es la norma, ¿no? Creo que por ahí van las cosas.